esté envolviendo el social. Pero es una concepción, porque el dominante mantiene su distanciamiento y defiende como tal. ¿Sería una cuestión hegemónica? ¿Sería por hegemonía? Que, sí. Parece que sí, ¿no? Es una análisis muy rápida, no tengo, ni tengo condiciones de aprofundar, ni tiempo, pero la cuestión es, hubo mucha mudanza, transformación en el campo de la lingüística aplicada. Concepciones que yo creo que conversan, que hablan con los pensamientos de Laclau. Pero en todas estas transformaciones, ninguno ha contestado el nombre aplicado en el nombre de la ciencia del campo. Pasaron a llamarla como que lingüística aplicada social, lingüística aplicada transgressiva, lingüística aplicada indisciplinar y otros adjetivos. Pero siempre aplicada. Pero siempre aplicada. Y eso me impactó muchísimo percibir ahora en el inicio, mi aproximación con esos estudios. Así que me encantó ver esa cuestión desde un otro punto de partida y para un otro punto de llegada, abordada en Voz y en Saúl. Ay, falei mucho, ¿no? Bueno, no importa, qué bueno, porque así puedo ir entendiendo. Si te hubieras quedado en la primera parte, no habría yo entendido bien. Marcos, tú me dices cuando ya empezamos todo, bueno, o si ya le hago un comentario a Vitish. Vitiza, sí. Vitiza. Vitiza es un apodo, sí, por eso, y a veces es un apodo bueno. de Beatriz. De Beatriz, sí. De Vitish. Ok. Sí. Okay. Bueno, la gente está llegando, estamos ya veo. a las 2 de la tarde ahora. Sí, no, ya veo. Tú, nada más tú dices, sí, porque puedo platicar un poquito con Vitish sobre reempezamos y seguimos. Te pido permisión para hacer el grabado de la clase, porque sí, ahí la gente trabaja con eso todo junto. Sí, seguro. Y bueno, para empezar, y ahora con todos, hablaré un ratito em português. Pessoal, boa tarde, super boa tarde para todo mundo. Não sei para vocês, mas aqui em Porto Alegre um rico dia, um sol, céu azul, ensolarado e não tão frio como tinha feito nas últimas semanas. A gente, hoje, seguindo a nossa rotina de receber algumas visitas no nosso debate, no seminário, hoje a gente tem a professora Roxanídia Bonifil Burgos. Ela é doutora em filosofia política em Essex, foi orientada e trabalhou com Ernesto Laclau, e o doutoramento dela foi em 1990. Portanto, a gente está falando com alguém que tem um repertório de prática com muita consistência e com muita densidade. Ao longo desse tempo todo, ela tem vários livros, tem quase 10 livros publicados ao todo, dentro a partir da produção do grupo. Ela é professora honorária, tanto lá na Essex University, como também na Universidade de Wisconsin, Madison. Tem um grande conjunto de debates, de produções que a gente conhece, e especialmente ela dirige, ela coordena, ela é professora da Faculdade de Filosofia e Letras da UNAM, que é a Universidade Nacional Autônoma do México, e ela coordena, dirige o Departamento de Investigações Educativas do Centro de Investigação e Estudos Avançados do Instituto Politécnico Nacional, coordenando um grupo específico sobre análise política do discurso.
O grupo de análise política do discurso há bastante tempo já tem uma trajetória tanto de produção de pesquisa, com mestrados, doutorados, enfim, pesquisas específicas, e a realização de um evento que pauta a questão da análise do discurso, dos quais são extraídas alguns dos trabalhos e convertidos em livro, e aí já são 5 ou 6 volumes já produzidos pelo grupo dentro dessa trajetória. Um deles a gente acabou de fazer leitura. Mais recentemente, a Rosa publicou Ernesto Laclau e a Investigação Educativa na América Latina, que a gente leu juntos há 2 semanas atrás. A gente estava conversando um pouquinho antes, ela agora segue falando, a Betisa provocou em relação àquilo que a gente conversava na outra semana sobre a ideia de aplicação, ao conceito de aplicação feito em função no caso da Betisa, no caso da linguística, ponto específico da linguística. E, na sequência, a ideia é talvez a gente trazer alguns dos pontos com os quais a gente tem lidado nas últimas aulas, que são, primeiro, a relação entre teoria e empiria, o lugar da teoria e da empiria. Segundo, a discussão desses marcadores de rigor, os indicadores de rigor. Eu passei para vocês uma entrevista da Rosa que ela faz com o Daniel Saur sobre o ecletismo epistemológico, e ela fala da vigilância epistemológica, esse é um tema que a gente tem também, da qual a gente destaca também a questão do método, e aí também um outro ponto que vem porque tem um desejo muito grande na academia hoje de uma fórmula mágica, uma resolução mágica que, assim, se eu aplicar este método, se eu fizer este procedimento, eu vou ter este resultado. E no campo da análise política do discurso, isso não funciona dessa maneira. E o que ela traz é justamente que a análise política do discurso é muito mais um modo de pensar, um modo de conceber a realidade, um modo de pensar, né? Então, diria assim. Rosa, muchísimas gracias por tu aceptación a nuestra invitación, por estar aquí con nosotros. Es un gusto, es un placer y un honor. Tenemos alumnos del programa de posgrado en educación aquí de Porto Alegre. Tenemos alumnos del posgrado de educación de Unesp de Marília, en São Paulo. Tendremos quizá alguien de Universidad Federal de Pelotas, si viene Manuela, ven ahí, o que está muy cerca de Daniel de Mendonça, allá en el grupo de allá, y Betisa, que es de Universidad de Rio Grande, que está en Santa Vitória. Entonces, mucho gusto y seguimos la charla, solo por hacer esta introducción. Y ahí seguimos. Bueno. Muy bien, pues es un gusto estar con ustedes. Voy a tratar de hablar despacio porque lamentablemente no hablo portugués, entonces hablaré en español y espero que ustedes cuando algo no entiendan, pues me hagan favor de detenerme y volver a preguntar porque no hay otra manera. Es un gusto, Marcos, que me hayas invitado. Es un gusto que podamos platicar sobre el trabajo los trabajos de análisis político de discurso. Me da gusto también saber que estuvo Miriam Southwell con ustedes la semana pasada. Es una querida colega, pues no estudiamos al mismo tiempo con Ernesto Laclau, pero de todas maneras en diferentes momentos estudiamos con él. Les mencionaba yo a quienes llegaron temprano, bueno, antes de la hora, que también estaba Sebastián Barros, que es otro colega argentino que tiene un trabajo muy interesante, además Daniel Saur y muchos colegas que no hablan, o sea, no son del continente americano, ni menos de habla hispana o de habla brasileña, sino que están en África, en Japón, en Sudáfrica, obviamente en Europa, en China, en Australia, en otros países, y que seguramente podrían, si es que ustedes tienen interés, pues rastrearlos dependiendo de los temas que ellos trabajan. Y hablar en inglés, ¿no? De todas maneras, es comprensible, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les voy a platicar un poco de mi experiencia y charlaremos con base en lo que ustedes
ya platicaron con Miriam Southwell y sus propios intereses y lo que yo pueda aportar en esta perspectiva. Un poco recordando la pregunta de Vitish sobre cómo participa la lingüística en la perspectiva del análisis político de discurso, ¿no? Como ustedes habrán visto con Miriam o con el libro, el análisis político de discurso inicialmente era Discourse Theory and Political Analysis, ¿sí? Aquí la situación es que nosotros decíamos análisis de discurso en inglés y toda la gente pensaba en análisis lingüístico. Y era muy importante distanciarse, no críticamente, sino en términos de la disciplina y de lo que engloba, ¿sí? Entonces, no es análisis lingüístico de discurso, no es análisis ideológico de discurso, es análisis político. O sea, la dimensión política es la más fuerte, ¿no? ¿En qué? En las operaciones discursivas. Estas operaciones discursivas, desde el punto de vista del concepto de discurso que trabajamos en esta, digamos, nosotros, ¿sí? No se limita a lo lingüístico, a lo verbal, sino que involucra cualquier actividad significante. Por eso también nos acercamos mucho a la semiología. ¿Sí? O sea, la lingüística y la semiología, desde luego que son hermanas, surgieron, bueno, en Saussure, pues en Saussure hay un proyecto semiológico que él no desarrolla, ¿sí? Pero ya estaba la idea, es decir, la idea de prácticas significantes que no necesariamente están soportadas en el lenguaje escrito o hablado. Ese es el asunto. Las prácticas significantes pueden tener soportes materiales distintos. Y entonces esta idea de discurso hace que la lingüística sí participe, desde luego, pero que no sea el centro de los aportes disciplinarios en los que nos apoyamos para el trabajo. Está la filosofía política, porque es análisis político de discurso, ¿sí? Está desde luego la lingüística, la semiología, muchas teorías sociales, desde luego, y todo un arsenal filosófico que nos permite tener una serie de precauciones epistemológicas, de consideraciones de orden ontológico para el tipo de investigaciones que realizan. ¿Voy clara más o menos? ¿Sí? Bueno, otra dimensión que es fundamental es que ontológicamente sostenemos la historicidad del ser de las cosas. ¿Sí? El ser de las cosas no tiene una esencia atemporal, universal, a priori, ¿no? El ser de las cosas o los sentidos del ser con Heidegger, los sentidos del ser son históricos. Y son significantes. No son una irradiación de la empiricidad, sino es una simbolización que se hace de esa empiricidad. En esa medida, podemos entender el aforismo heideggeriano de que el ser habita en el lenguaje, o el lenguaje es la casa del ser, ¿sí? Pero ese lenguaje sabemos que es histórico, no es estático, es histórico y se está construyendo. Y con la filosofía postanalítica de Wittgenstein, también sabemos que hay una dimensión pragmática. Entonces, como ustedes están viendo de una manera muy, muy esquemática, ¿sí? Hay filosofía política, hay
filosofía post-analítica, hay teorías políticas, hay psicoanálisis, y ahorita todavía no lo hemos mencionado, ¿no? Hay lingüística, hay semiología. O sea, hay una serie de aportes disciplinarios que se articulan en el interés de entender las operaciones político-discursivas que se activan en algún proceso social. El educativo, los sindicatos, las religiones. Hay un colega, Joanildo Buriti, que es brasileño, que trabaja sobre las religiones, ¿no? O sea, hay muchos procesos que pueden ser analizados desde esta perspectiva en la medida en que nos concentramos en las operaciones, en los movimientos, en los procesos político-discursivos de estas prácticas sociales, si se quiere, ¿no? Prácticas sociales que pueden ser estéticas, una pintura, la música, los tatuajes, o sea, infinidad de objetos, ¿no? Que sean plásticos o que sean estáticos, que pueden ser prácticas religiosas, que pueden ser prácticas escolares, que pueden ser deportes. O sea, en Argentina, no, en Uruguay, estuve dando un curso con, en este momento se me cruzan los nombres, en la Universidad de la República, en la UDELAR, claro, UDELAR. Sí, pero el nombre Antonio Romano y Eloísa Bordolí, que son los que dirigen. Y ahí estaban estudiando como una actividad, un proyecto deportivo, tenía efectos educativos desde, ¿sí?, la perspectiva de análisis político de discurso, ¿no? Entonces, hay muchos procesos que se pueden analizar, decía yo, estéticos, religiosos, escolares o educativos no escolares, que también pueden estudiarse, desde luego políticos, pero desde luego campañas políticas, campañas presidenciales, proyectos, programas, políticas educativas, políticas sociales. El referente empírico puede variar todo lo que uno quiera. Lo que guarda una semejanza de familia, digamos, en el sentido de Wittgenstein, ¿sí?, es que nos concentramos en las operaciones político-discursivas, es decir, en qué medida, ¿sí?, la significación se produce con inclusión y exclusión, con dominación y convencimiento. Y aquí viene el concepto de hegemonía que Laclau y Mouffe, ahí trabajando juntos, Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, en 1985, elaboran en su libro Hegemonía y Estrategia Socialista, que pues los que se han estado interesando en este campo, pues saben que fue el libro seminal, el libro que abrió una disputa, el libro que inauguró una tendencia, una perspectiva de análisis. Entonces es importante, desde mi punto de vista, entender que el análisis político de discurso, tal como lo hemos trabajado en estos grupos que yo reseño en el libro que ustedes consultaron, ¿sí? En América Latina, pues se ha trabajado en el campo educativo más o menos de esa manera, pero no solamente se ha trabajado en el campo educativo, ¿no? También se ha trabajado en el campo de las políticas sociales. En Argentina, por ejemplo, ¿no?, se ha trabajado bastante. Decía yo, en el campo de las religiones, en el propio Brasil, en Chile también por políticas educativas, cambios en políticas educativas, formación de docentes. Entonces hay muchos temas que se pueden trabajar, temas estéticos. Un estudiante chileno que tuve yo trabajó historia y estética desde el análisis político-discurso
sí, en la educación de la ciudadanía. Por ejemplo, ¿no? Los temas pueden variar. Si ustedes ven la bibliografía que viene al final del libro que estamos comentando, pues temáticamente es una locura, ¿no? Temáticamente hay una gran cantidad de diversidad, una gran diversidad. Más o menos ¿se entiende mi español o de plano las personas que... ¿Cómo trabajaron con Miriam Southwell en términos del idioma? ¿Ella habla algo En de castellano, portugués? sí, en portuñol se Portuñol ya habla, sí, sé, pero hablo portuñol. sí, porque si no, pues me detengo y hacemos otra estrategia de que, ¿no? Bueno, y es que es Creo que está importante tranquilo, porque si creo no, que sí. no sirve mucho esto, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, no sé si con esa introducción, de ese corazón, pues, o de ese conjunto constitutivo, esa articulación de aportes disciplinarios, ¿no? Ajá. Desde ese... Nosotros aquí en este seminario empezamos, bueno, este es el quinto seminario alrededor de las ideas de Ernesto Laclau que presento desde 2013, 14 por ahí. Pero para el grupo fue el primer que tematizamos el análisis político del discurso. Y ahí empezamos, yo creía necesario empezar con algunas categorías primarias, y ahí del materialismo dialéctico, de marxismo, la idea de totalidad y sobre todo la idea de praxis, para entender la relación entre una formación discursiva y una formación social, de la interimplicación entre la formación discursiva y la formación social por ahí. Y tenemos en el campo de educación popular en Brasil, tuvimos en los años 80, por ejemplo, por ahí, el Betinho, do Betinho, Herbert de Souza. Herbert de Souza, obrigado. Herbert de Souza foi sociólogo, politólogo muy importante que junto con el crecimiento del Partido de los Trabajadores, con toda la organización de educación popular y que organizó un poco lo que sería un método de análisis de coyuntura. Y empezamos por ahí, por entender que esto nos permitiría reconocer quiénes eran los actores, cuál es el escenario donde ocurre la formación, la práctica y la correlación de fuerzas, la relación de fuerzas, y ahí empezaría el análisis político, por ejemplo. Y ahí empezamos, bueno, podemos leer el Hegemonía y Estrategia Socialista con la idea del discurso y todo más. Y ahí fue donde empezó este lío alrededor de la idea de la necesidad o no de marcadores, de categorías fijas, determinadas, como fórmulas para que se haga el análisis político del discurso. Y alcanzamos esta idea de que el análisis político no es un método, sino una forma de intelección. No tiene no se convierte en una metodología, sino en un arreglo de intenciones analíticas. Y la cuestión que viene, un poco esta que Bichiza plantea, que es la idea de aplicación. Entonces, si es algo que puede ser aplicado sobre las cosas, y ahí, ¿qué significa esta aplicación? Es de ponerse por sobre. Y la idea de lo que llamas de vigilancia epistemológica o medidas de rigor, que hace con que una lectura así ecléctica o sea rigurosa, cómo combatir las críticas, las cuestiones. Entonces, escucharte un poco por esto. Bueno, sí, gracias, Marcos. Mira, las críticas siempre han sido presentes, más encarnizadas, más respetuosas, pero comentaba yo hace rato que cuando hay algo
una propuesta política, una propuesta epistemológica, una propuesta de investigación, estética también, una propuesta estética, ¿no? En la literatura, en la pintura, en la danza, en lo que ustedes quieran, o una propuesta religiosa, siempre va a ser criticada al llegar, porque no responda necesariamente a los cánones establecidos. En ese momento me encuentro yo escribiendo algo sobre las nociones de los afectos, me fui a rastrear, ¿no? Hasta las propuestas presocráticas. Es interesantísimo la pugna que hay cuando dentro de un sistema estable, una cierta estabilidad en los cánones, ¿sí? De repente llega una crítica y hace estallar todo. Bueno, si una crítica o si una posición crítica como es la de análisis político de discurso hace estallar, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que haga estallar. Ahora, eso involucra que tengamos que enfrentar la crítica, ¿no? Y que tengamos que ver cómo se va a defender la propuesta que cada quien lleva. En el caso del análisis político de discurso, y ese es el debate con el que se comienza el libro, ha sido criticado desde que yo estaba en la universidad hasta el siglo XXI, ¿no? Porque no tiene una metodología propia. Entonces, aquí el asunto, pues sí, efectivamente no tiene una metodología propia. Lo que tiene son una serie de consideraciones, criterios epistemológicos que están muy relacionados con posicionamientos ontológicos. Por eso también yo hablaba de lo ontológico, ¿no? En este caso, ¿qué entiendes como los sentidos del ser? Y entonces, ¿cómo se puede conocer o producir conocimiento sobre ellos? Si uno considera que el ser es estático, universal en todo momento y a priori, entonces pues hay un método que tú puedes aplicar porque eso no va a cambiar, ¿sí? Pero si nos vamos, por ejemplo, con Foucault o con Heidegger otra vez, ¿no? Si estamos diciendo que el ser, el sentido de las cosas cambia, es histórico, ¿sí? Es contextual, depende de cómo se significa, en ese sentido, depende del lenguaje, ¿no? Entonces, las formas de conocerlo y de producir conocimiento sobre él, que ahí es donde viene el aspecto metodológico, entre comillas, ¿no? Procedimental, no sé de qué otra manera llamarla, todo esto de las formas de conocimiento. Entonces, ahí viene la necesidad de defender, ¿sí?, procedimientos que son diferentes a la aplicación de un método. Daniel Saúl hizo un trabajo, ¿verdad?, muy puntilloso, muy cuidadoso, sobre la idea de método en las ciencias legales, en las leyes, ¿no?, en la jurisprudencia. Entonces, bueno, dice, bueno, el método viene de esta etimología y es cuando algo se aplica siempre de la misma manera en todo momento, en todo lugar, etcétera, ¿no? Porque si no pierde su sentido. Aquí no puede ser así. Desde la propia entrada, ¿sí?, ontológica, que estamos diciendo que los sentidos del ser son algo muy diferente de una esencia atemporal y ahistórica. Y por otro lado, si eso es diferente, la forma como podemos conocer eso también tiene que ser diferente. No puede aplicarse una misma procedimiento para todos los casos posibles. Ahora bien, ahí viene la crítica. Entonces, cualquier cosa da lo mismo. Esa es la crítica del relativismo, ¿no? Si no hay un sustento único, un piso único y fijo, entonces cualquier cosa. No, precisamente el argumento es lo contrario. Si esto que queremos conocer está cambiando en el tiempo, ¿sí?, depende del contexto, entonces el conocimiento que podemos producir de él depende de cómo lo ubicamos en ese contexto, en esa coyuntura. Por eso los estudios coyunturales, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, ¿qué concepto de conocimiento tenemos? ¿Sí? La investigación como producción de conocimiento ya
fue esto criticado desde diferentes tradiciones, ¿no? Por ejemplo, regreso a Wittgenstein. Si el lenguaje no es el retrato del mundo, ¿verdad? Que en el Tractatus él decía, el lenguaje es el retrato del mundo. Bueno, pero después cambia las investigaciones filosóficas y dice, no, el lenguaje no es el retrato del mundo. El lenguaje, ¿sí? Habla del mundo en la medida en que se inserta en un juego. Si no se inserta en un juego, entonces el lenguaje no tiene ningún sentido. Y ahí viene el famoso concepto juego de lenguaje en Wittgenstein, que es constitutivo de nuestra noción de discurso. Ahí vamos viendo cómo se van conjugando, ¿no? La idea de semiología, del proyecto semiológico en Saussure, que después desarrolla Roland Barthes, y la noción de juego del lenguaje. Ahí tenemos, por ejemplo, y esto es, a mí me parece que es importante, en la relación con estos marcadores o vigilancia epistemológica. Y escribimos, yo y dos colegas que están ahí, un texto sobre lo que llamamos de marcadores de rigor. ¿Cómo proponer, cómo trabajar? Y lo que planteamos es, no hay marcadores externos fijos. Lo que tiene es una posición del sujeto ante la realidad y ante la práctica de investigación. Y bueno, habrá que explicitar con qué premisas se están trabajando, con qué creencias estoy trabajando cuando nombro la realidad así o asado. Y de ahí la idea de que los marcadores de rigor son establecidos por la posición del sujeto, que bueno, digo, yo creo en esto, parto de este principio, estoy viendo estas cuestiones en este campo. La crítica es justo esa, el relativismo demasiado relativo, demasiado relativista, y ahí nos perdimos. Pues regresemos a eso, porque es muy importante. O sea, el relativismo está en la cabeza de la persona que piensa que hay un fundamento único del conocimiento, que es retratar la realidad. Pero si ese no es, porque si la realidad no es fija, no la podemos retratar. O sea, podemos hacer una película, un video, pero no la podemos retratar. Además, esa realidad está construida siempre. Bueno, hay otro elemento que acabas de abordar y que me parece importante, ¿no? No solamente es el concepto de lo que queremos conocer, sino el emplazamiento del sujeto, ¿no? ¿Dónde se para el sujeto para conocer eso? Y ese emplazamiento está relacionado, desde luego, con sus antecedentes disciplinarios, científicos, religiosos, etcétera, ¿sí? Con su mirada, pero también está condicionado, no determinado, pero sí condicionado con lo que está haciendo. Si es una investigación porque a él le interesa, porque se la están pagando, si es una investigación porque quiere terminar un doctorado o una maestría, si es una investigación por su convicción política, ¿no? Y se fue a una villa miseria, a una favela, a hacer una investigación, entonces el emplazamiento del sujeto es muy diferente, ¿no? Yo ahí, bueno, tengo una serie de precauciones, pero el sujeto está implicado y por eso es la idea de preguntas del investigador, porque el investigador se pregunta desde algún lugar. Entonces el conocimiento que produce uno está entretejiendo el conocimiento previo del investigador, o sea, qué revisión de la literatura ha hecho, ¿sí? ¿Qué tanto conoce? ¿Qué tanto critica? ¿Qué tanto acepta? Se acepta la idea de praxis que viene en la
perspectiva gramsciana o si acepta la idea de praxis que viene en el marxismo ortodoxo, o qué idea de praxis va a entender, ¿no? Por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? No solamente en términos de sus adhesiones teóricas, de sus adhesiones políticas, de la condición institucional en la que se encuentra inserto, o sea, hasta de sus experiencias afectivas. ¿Sí? Quizá el investigador no se percata en el momento que lo está haciendo, pero los afectos están jugando allí, también están jugando, positiva y negativamente. Bueno, no se trata de hacer psicoanálisis del investigador, de lo que se trata es que el investigador, ¿sí?, ponga sobre la mesa, yo estoy trabajando desde esta perspectiva política, desde estos intereses, desde esta formación científica o disciplinaria. O sea, ponga sobre la mesa los presupuestos desde los cuales está trabajando, que esa es para mí también una forma de vigilancia, de honestidad intelectual, y que tiene que ver con un concepto de conocimiento. El conocimiento no es absoluto. Yo no estoy revelando la verdad acerca de un fenómeno. Estoy produciendo conocimiento acerca de ese proceso. O sea, hay una implicación muy fuerte, subjetiva, pero por sujeto yo no estoy entendiendo al individuo. O estoy entendiendo a un individuo intersubjetivo, ¿verdad? A un individuo que ya está formado socialmente, no está formado presocialmente. O sea, hay toda una, y ahí es donde viene el psicoanálisis, ¿no? Que yo había dicho que también tiene una injerencia muy fuerte, sí, en la medida en que estoy pensando que este sujeto que investiga, el que investiga, ¿no? No es un sujeto presocial. No sé si ustedes vieron estas películas sobre sobre niños que crecieron al margen de lo social. Por ejemplo, la película de Niño Salvaje de Truffaut. No. Sí, alguien sí la ha visto, clásico, ¿no? Claro. El enigma de Gaspar Hauser. Gaspar Hauser. Empezamos, ¿sí?, este tema. La primera lectura que hicimos en este semestre, en este seminario, es un tratado de un profesor de São Paulo, que se llama Isidoro Blickstein, que habla de la fabricación de la realidad y usa como metáfora el enigma de Gaspar Hauser para mostrar cómo la relación entre la praxis y el discurso están involucrados uno y otro, y el sujeto solo puede producir realidad cuando está en práctica. Y ahí, Bueno, entonces, aquí lo que yo quería remarcar con El Niño Salvaje de Truffaut o con Gaspar Hauser es que aún esa persona al margen de lo social, ¿sí?, solamente puede construir realidad si se involucra con lo social, de alguna manera. ¿Sí? Entonces el individuo no es un individuo que esté al margen del lenguaje, de las instituciones, de los afectos, de las rituales, de la cultura. O sea, el individuo se forma en la medida en que interioriza, ¿sí?, todo esto que le rodea. O en términos de la fenomenología primera, es arrojado en un mundo que ya está organizado. ¿Sí? Cuando nace, es arrojado a un mundo que tiene una organización simbólica. Ajá. Lo que planteamos es la idea de fabricación de como óculos sociales, como gafas a través de la cual se mira la realidad. Se construyen estas gafas, estos óculos, así, en la práctica, en el proceso. Ahora bien, aquí habría un pequeño detalle que va a ser complicado. El concepto de discurso en análisis político-discurso no se opone a la práctica. Es parte de la práctica, es una práctica significante. Entonces, para que una praxis
sea tal, desde el punto de vista que yo estoy comentando aquí, Necesita un es que discurso. tiene que ser significante. Sí, Por sí, eso sí, sí. son prácticas discursivas y no hay esa distinción. Puede haber prácticas lingüísticas o prácticas gestuales o prácticas icónicas Son o prácticas violentas sociales, o de son lo muchos mismo. tipos, en la medida en que puedan ser capturadas en su significación, entonces ya las podríamos ubicar como discurso. Ahí está, no voy a reiterarlo, ¿verdad? Porque si no nos detendríamos mucho en eso. El ejemplo sobre la construcción de una pared que Wittgenstein da para decir los movimientos físicos de construir una pared de tabiques y las palabras son parte de una práctica, de un juego de lenguaje. Entonces ahí la distinción de práctica y discurso no es fundamental, más bien hablamos de enunciaciones, de textualidad cuando hay texto, pero ahí viene también el concepto de texto en Derrida que rompe esa dicotomía de lo hablado y lo actuado, ¿no? Bueno, pero quisiera regresar al tema del del eclecticismo y la vigilancia epistemológica o los marcadores, ¿no? El asunto aquí es, tenemos los seres humanos esa tendencia a ritualizar nuestras prácticas porque eso da estructura, la reiteración. La iterabilidad, la reiteración da estructura y da cierta confianza al ser humano, ¿no? Diría Richard Rorty, reduce la contingencia y la inquietud, ¿sí? Que produce lo inesperado y lo indeterminado, ¿no? Bueno, Milan Kundera, ¿no? Reduce la insoportable levedad del ser, diría Milan Kundera. Bueno, son referencias un poco no teóricas, no técnicas, sino más bien cinematográficas, literarias, que nos puedan ubicar en un terreno cultural en el que nos estamos moviendo. Entonces decía yo, si bien es una práctica común del ser humano buscar la estabilidad y las metodologías aplicables dan esa estabilidad, ¿sí? Porque alguien te puede decir, mira, tienes que hacer A, B y C, o paso 1, 2 y 3, tienes que cumplir esto y aquello y con esos requisitos. Pero la investigación desde el punto de vista como la vemos es un trabajo más de corte creativo, artesanal, desde luego, artesanal en el sentido del bricolage, ¿no? El bricolage es el que tiene un taller de artesanía, diría Lévi-Strauss, diría Foucault, diría Derrida, y tiene un proyecto, quiere hacer algo, quiere producir, bueno, un taller artesanal, produces una mesa, produces un objeto bonito de barro, de cerámica, qué sé yo, y nosotros queremos producir conocimientos, ¿no? Sobre algo que nos interesa. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos libros, tenemos computadoras, tenemos grabadoras, tenemos un interés, vamos al campo o vamos a otra biblioteca o vamos al internet, ¿no? Esas son nuestras herramientas y nuestras herramientas son herramientas de intelección, es decir, para hacer inteligible un fenómeno. Eso es a lo que llamamos herramientas de intelección, ¿no? Y estas herramientas de intelección, pues hay aquellas para observar y registrar, pero también hay aquellas otras para pensar, analizar, ¿no? Interpretar, a veces sí clasificar, pero no, no te quedas ahí en la pura clasificación o en la tipología, ¿no? Algo en relación a cómo Foucault, por ejemplo, dice que es herramientas con las cuales veo y nombro la realidad. Porque pregunto cómo veo y cómo nombro.
Y ahí entonces, si veo de esta manera, nombro porque Claro. veo porque nombro. Y ahí esta herramienta de Sí. fabricación de un discurso sobre la realidad que es la propia realidad. Y Ahora, ahí, es interesante otra vez el trabajo del psicoanálisis sobre el acto de nombrar, el trabajo de la filosofía, descriptivismo y la polémica de descriptivismo y antidescriptivismo, ahí en el acto de nombrar, ¿no? Porque también el nombrar o el describir puede entenderse como un retrato, ¿no? Y no es ni es retrato ni es onomatopeya, es construcción, ¿sí? Eso es, sí, bueno, nada fabricación, más como producción. Como, irlo anotando allí, ¿no? O sea, se confiere una significación ligada a afecto, se confiere una significación ligada a percepción también, desde luego, ¿no? Pero ese es el acto de asignar a un objeto un nombre mediante el cual tú lo vas a identificar, ¿no? El acto de nombrar. Bueno, entonces decíamos, al ser arrojado el sujeto en un mundo y tener ciertos lentes, cierta forma de verlo, ¿sí? Ahí ya podemos contestarle a el relativismo. No estás nombrando como sea, estás nombrando de las maneras que te permiten esos lentes que se construyeron cuando tú fuiste arrojado en ese mundo y no en otro, ¿sí? Ahora, el ser parte de un grupo intelectual, de una corriente, de una institución, de una religión o lo que sea, si te ofrece ciertas formas de mirar. Y aquí, en el caso del marxismo, por ejemplo, ¿no? Laclau fue, y Mouffe también, ¿no? Pero Laclau hace una crítica importante, ¿no? No solamente en Hegemonía y Estrategia Socialista, sino en otros textos, una crítica importante a una idea de historia muy ligada al hegelianismo, que tenía un proceso teleológico en el cual había una esencia que preformaba o que preestablecía el fin de la historia. Y para Laclau, ahí sí quiero ser muy enfática, hay una crítica de esta idea teleológica, también del determinismo sociológico y economicista y tal, ¿sí? Al introducir la negatividad y en este caso la contingencia, ¿sí? O sea, hay una dimensión ontológica para él, ¿no? No solo teórica, sino ontológica y en un sentido de los sentidos del ser, que no es factible de ser predicha, pues, o preestablecida, ¿sí? Que es contingente, que escapa a toda determinación, ¿sí? Afortunadamente escapa, porque si no estaríamos bastante fastidiados, ¿no? Sí, claro. Entonces, todo esto venía a qué pasa con el conocimiento en ese sentido. Regresemos al texto de la metodología, ¿no? Podríamos regresar, incluso leer a Derrida. Derrida tiene un texto muy lindo que se llama El tiempo de una tesis. Bueno, ahorita que estamos hablando de posgrados, todos están haciendo investigaciones para sus tesis, ¿no? Y dice, bueno, hay una dimensión en que uno planea, en que uno dice, en que uno diseña cómo lo quiere hacer, pero hay una dimensión que uno no sabe hasta dónde va a llegar, qué es lo que va a encontrar, porque si uno lo supiera, ni valdría la pena hacerlo, ¿no? Todo esto que dice Derrida tiene, tiene antecedentes muy, muy antiguos, ¿no? Desde antes de la filosofía clásica, por decir algo, que es lo que estoy viendo ahorita muy sorprendida, ¿no? Entonces, la idea de contingencia en Laclau aparece, pues no sé desde cuándo, pero aparece con mucha fuerza en Hegemonía y Estrategia Socialista, pero después es elaborada en términos teóricos
en nuevas reflexiones sobre las revoluciones de nuestro tiempo. Bueno, entonces, aquí regresemos al tema del relativismo, porque de ahí partimos, ¿no? La crítica y la respuesta al relativismo. No es pura contingencia, no es que cualquier cosa de lo mismo. Lo que sucede con el tipo de análisis que aquí estamos trabajando y que no tiene una metodología única, precisa y aplicable, ¿sí? Es que sabemos que siempre, o en el referente empírico o en el referente teórico, va a haber elementos inesperados que van a hacer que se desajuste y se tenga que volver a ajustar el proyecto, ¿no? Eso es lo que le quita rigidez, pero una cosa es rigidez y otra cosa es rigor. No le quita rigor, le quita rigidez al planteamiento del procedimiento en la artesanía. El artesano, dice Lévi-Strauss, y también dice Foucault, y también dice Derrida, ¿sí? Toma las herramientas que encuentra a mano para hacer el tipo de trabajo que quiere hacer. No tiene que tomarlas todas, no todas le van a servir. A mí no me sirve todo Hegel, ni me sirve, o sea, no, dependiendo de lo que yo quiero analizar, de lo que yo quiero, del conocimiento sobre lo cual yo quiero construir algo, ¿sí? De eso depende qué tipo de herramientas de intelección yo debo de traer a mi caja de herramientas. Y por eso Sí. no vale la idea de rigidez herramental. La cuestión es, a veces la herramienta que uno va a utilizar para hacer una investigación sobre un determinado objeto no es la más común o la más canónica, la más conocida, sino la que en aquella ocasión o en aquella condición de práctica, bueno, se necesita, o se puede, o es adecuada, Claro. o se entiende que sí. Pero además de eso también, o sea, se usan herramientas para cada caso, pero además una misma herramienta te puede dar la sorpresa de que saca a la luz otras cosas. Esto nos pasa mucho con la entrevista, ¿sí? La entrevista uno puede tener, si es una entrevista abierta, si es una entrevista estructurada, o sea, dependiendo qué tipo de preguntas uno se plantea, es el tipo de entrevista que hace, ¿no? En algunos casos, uno está preguntando sobre algo muy específico y la gente se va a otra parte. Allí, ¿sí? Es muy interesante esto, ya me estoy yendo a una cosa muy detallada, porque te puede abrir a una relación, a un fenómeno que tú no te habías imaginado. Y esa es la idea de contingencia. Y la idea epistemológica de apertura, ¿no? Hermenéutica. Esa es la parte hermenéutica, ¿no? La idea de apertura, ¿sí? Que el investigador tiene en la medida en que no adopta una posición rígida con respecto a lo que va a encontrar. Si bien tienes una orientación hacia dónde quieres ir, qué te interesa, ¿sí? De todas maneras tienes esa apertura para ver qué otras cosas aparecen que tú no te imaginabas y que pueden incluso trastocar la idea inicial. Y eso es muy interesante. Eso a veces empata con algunas otras formas de hacer investigación, por ejemplo, etnográficas y algunas sociológicas, también donde la apertura es fundamental. Entonces, esto me viene a la mente también para decir otra cosa. Como el análisis político de discurso no está casado con una metodología rígida, completa, etcétera, ¿sí? Es capaz de recuperar herramientas de otra procedencia, pero allí, teniendo la cuestión eclecticista y la vigilancia, siempre tiene uno que tener estas dos cosas en la cabeza, ¿no? Uno tiene que hacer compatibles los principios epistemológicos que subyacen en tu posición, o sea, la del análisis político de discurso, y en la posición de donde tú estás recuperando esa herramienta, ¿sí? Ese es
parte de los marcadores de rigor que creo que así estabas llamándoles, ¿sí? O de lo que nosotros llamamos vigilancia epistemológica. Es decir, cómo un procedimiento, ¿sí?, en la medida en que está siendo informado por un principio epistemológico, como el que estamos señalando, de que el sujeto no es no es presocial, de que está arrojado y tiene una serie de presupuestos que lo empujan a hacer una cosa o la otra, que el referente empírico tampoco es algo estático, sino que tiene sus propias teniendo todos esos y que el conocimiento no es el retrato de la realidad, sino es una construcción desde acá, teniendo todo eso presente, ¿sí? Entonces ese conocimiento requiere de ciertas herramientas para poder ser plasmado también, no solamente producido, sino además plasmado en la escritura, ¿no? Porque esa es la otra parte. Uno puede muchas veces confundirse entre el proceso de indagar, de producir el conocimiento, y el proceso de la escritura, en donde uno va a dejar asentado lo que produjo de conocimiento, ¿no? Bueno, yo decía en algún momento, no es lo mismo escribir una ponencia que tiene que ser breve con una estructura muy específica, que escribir una investigación de largo aliento o una tesis doctoral, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Tienen alcances distintos y la estructura debe ser diferente. Bueno, pero entonces, porque si no nadie te va a entender. Nadie te va a entender lo que tú quieres decir. Entonces, la vigilancia epistemológica pasa por que haya una consistencia entre lo ontológico, es decir, los sentidos del ser que uno presupone, el conocimiento que uno presupone que puede producir, ¿sí?, cómo se realiza entre lo que uno planea, lo que uno quisiera lograr y lo que uno puede lograr cuando ya está frente a la propia contingencia del referente empírico, su propia historicidad, su contingencia y demás, ¿sí? Y después, entonces, poderlo plasmar en un escrito, en un documento. Ahí, o sea, la vigilancia epistemológica abarca todo eso. Entonces, sí, yo bien puedo utilizar series estadísticas, de cifras estadísticas, de cómo sube y baja, por decir algo, la moneda nacional frente al dólar o frente al euro, qué sé yo, ¿no? Sí la puedo usar. Eso no quiere decir que yo esté haciendo un análisis econométrico, sino que estoy usando eso como parte del contexto, como parte de las condiciones en las cuales se produce un discurso que me interesa analizar, ¿no? Entonces, porque ahí no es lo mismo. el análisis político del discurso decía, por ejemplo, Miriam la semana pasada, que para ella el propósito del análisis político del discurso es conocer las condiciones de posibilidad de emergencia de un cierto discurso, de una cierta realidad o manera de... Bueno, ahora, por ejemplo, si uno está analizando una política educativa, para irme ya más al detalle, ¿no? La política esta de los años 90, que viene desde los organismos internacionales en búsqueda de la calidad educativa. Sí, seguramente a Brasil llegó, como llegó a toda América Latina y a todo el mundo, ¿no? Era el Banco Mundial, la UNESCO, el Fondo Monetario, todos los organismos internacionales, la OCDE, reunidos en Jontien, en varias reuniones importantes para definir qué se entendía por calidad educativa y por qué era importante, cómo se podía hacer y tal, ¿no? Bueno, ahí tenemos su primer elemento a ser analizado. Ahí hay una dimensión política muy fuerte para lograr el acuerdo de lo que ellos van, ¿sí? Porque obviamente la UNESCO y el Fondo Monetario no pensaban
lo mismo. Entonces tuvieron que llegar a acuerdo. Tuvo que haber una práctica hegemónica allí. Hegemonía es un concepto fundamental en el análisis político de discurso. Y Ernesto Laclau y Chantal Mouffe hacen toda una genealogía del concepto, desde el marxismo clásico, del marxismo ortodoxo, hasta Gramsci, ¿no? O sea, pasando por la Primera Internacional, la Segunda Internacional, Rosa Luxemburgo, Lukács, antes de eso el austromarxismo, todo eso, el revisionismo, y van viendo cómo se concibe la noción de hegemonía, por Lenin, desde luego, como dominación, como eso, hasta llegar a Gramsci con consenso y coerción. Esos dos elementos, consenso y coerción, que después van a ser en Althusser las prácticas ideológicas, ¿sí? De lo que él habla, ¿no? y la dominación también, ¿no? Y en Laclau y Mouffe también va a aparecer una práctica hegemónica, ya la noción de hegemonía, rearticulada a toda la crítica postestructuralista, a la postfenomenología, a la hermenéutica, etcétera, ya con todos estos filtros críticos de las esencias, de las teleologías y de los determinismos, el concepto de hegemonía como una práctica, efectivamente, como una relación, no como un estado de cosas. Y eso es muy importante, ¿no? Como una relación y como una práctica. La práctica hegemónica como articulación, ¿sí? Y antagonismo, trazado de fronteras. Bueno, si nosotros tomamos todo eso y lo ponemos en juego, lo activamos para entender, fíjense bien, no es que lo podamos aplicar, pero sí lo podemos activar para ver cómo nos permite, si es que nos permite entender qué pasó en Jontien para definir la calidad educativa, ¿no? Habiendo una serie de fuerzas económicas, intelectuales, bla, 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 que estaban ahí oponiéndose. Una vez que logran un acuerdo sobre la calidad educativa, como va recorriendo diferentes espacios del mundo y cómo se va inscribiendo en diferentes políticas, ¿no? Nosotros podemos hablar de la política mexicana, de la política argentina, de la política brasileña seguramente, de la estadounidense y de todo, ¿no? Y ahí, entonces, al encontrarse digamos, la idea, la recomendación internacional de la calidad educativa, ¿sí? Con las condiciones nacionales de un país. Si bien no puede ese país, yo digo México, por ejemplo, no puede negarse a decir, yo no quiero, no me interesa, tiene que aceptarla, pero de todas maneras, ¿sí? No la puede aceptar tal cual, no es una reproducción, no está determinado, sino que está recibiéndola desde también un conjunto de relaciones precisas de ese país, de relaciones culturales, políticas, económicas, etc. En ese choque, en ese encuentro, esa idea de calidad se va resignificando. En caso brasileño, por ejemplo, desde los años 90 más o menos, el discurso más común en el educativo, en todas las cuestiones, era en defensa de una educación pública, gratuita y de calidad. Claro, y claro, ¿no? Claro, porque ahí se incorporó la idea de calidad como algo necesario. Pero lo que planteamos nosotros ahora es la idea de que el significante calidad es un significante que está en disputa. ¿Qué calidad? ¿De qué calidad se trata? ¿Quién? ¿Qué grupos? ¿Qué correlación? ¿Qué relación de fuerzas? ¿Qué hegemonía está siendo producida por ahí para que se alcance una idea, una propuesta de calidad? No, bueno, y ahí, bueno, dos cosas. el discurso de izquierda y derecha pasa a ser el mismo. Sí.
tanto la derecha como la izquierda propone la educación de calidad. Y ahí, bueno. A ver, aquí van dos cosas que quisiera mencionar. Lo público y lo gratuito también son objetos de disputa. Tampoco tienen una significación fija, definitiva, de una vez y para siempre. Desde las también. Épocas del proyecto republicano del siglo XIX y que desde siempre, la idea del público responsable por el Estado. Y que... Entonces, bueno, yo entiendo que uno no puede desedimentar todos los conceptos que usa, pero sí por lo menos saber que cualquier concepto, el de los derechos humanos, también es un concepto que fue producido al calor de una lucha, de muchas. O sea, ahí está la parte de la historicidad de las cosas, ¿no? En eso coincide la genealogía Foucaultiana y la deconstrucción derridiana, ¿no? En buscar no los orígenes, sino los principios, decía Nietzsche, decía Foucault, los principios bajos, ¿no? O sea, esa lucha a partir de la cual surgen lo público, lo gratuito. La educación pública en México desde el siglo, bueno, después de la conquista empieza a ser pública, ¿no? Y empieza a defenderse. Y eso público va cambiando al calor de las luchas políticas en la historia. Bueno, pero entonces esa parte me parecía que es importante. Y por otra parte, me parece también importante aquí hacer la crítica, ¿no?, de esta idea de que se reproduce porque se impone desde las agencias internacionales. No hay, de esa manera no se impone. Y ahí quisiera mencionar un trabajo, ¿no? El trabajo de un estudiante de doctorado que ya se tituló hace mucho, pero que me sirve para dar el ejemplo. Ella estudia desde cómo se produce la noción de calidad en el ámbito internacional, cómo se resignifica en el ámbito mexicano. En el país, en la República Mexicana, pues está compuesta por entidades federativas, ¿no?, que son estados, se les llama aquí el estado fulanito. En un estado esa política nacional, educativa nacional, centrada en la calidad, lo público, etcétera, ¿sí?, cómo se resignifica en el estado de Oaxaca, un estado de este país. Y todavía encima de eso, cómo se resignifica en un proyecto específico de los indígenas mexicanos. Entonces tiene 4 momentos de resignificación de la noción de calidad educativa. Por eso me gusta mucho, porque es como muy indicativo, ¿sí?, de, por una parte, el presupuesto ontológico, de que la calidad educativa no tiene una esencia, tiene muchos sentidos, ¿sí? Segundo, en el terreno epistemológico, de cómo se van construyendo estos y cómo uno puede producir conocimiento acerca de ese trayecto, ¿no? Y una cuestión, Rosa, que, bueno, planteamos en el grupo, por ejemplo, en este ejercicio, y ahí está cambio de posición entre teoría y la empiría. Bueno, si uno va a empezar a investigar cuestiones relativas a la calidad de la educación, el concepto que en la investigación tradicional empezaría a hacer una revisión teórica del concepto de calidad. ¿Qué quiere decir calidad y qué? Pero aquí, para nosotros, no, es el contrario. Bueno, la idea de calidad es una idea social y políticamente construida. Entonces, hay que ver qué condiciones de emergencia de distintas concepciones de calidad. Entonces, el marco teórico y la revisión, el estado del conocimiento, por ejemplo, sobre la calidad, no es lo más importante, sino el mapeamiento o la cartografía de condiciones de emergencia de distintas concepciones de calidad en la práctica, en la realidad. Bueno, sí, en cierto sentido sí, y en cierto sentido no estaría de acuerdo. Yo planteaba
algo así como la metodología o el procedimiento que a mí me interesa, como procedimiento para la producción de un conocimiento como investigación, ¿sí? 3 elementos que están, o 3 ámbitos que están en tensión, ¿sí? Y ajuste permanente. Entonces, por eso decía, las preguntas del investigador o su implicación, su conocimiento previo, sus intereses, etcétera, todo lo que juega allí en el sujeto que investiga. El ámbito teórico, ¿sí? Porque el ámbito teórico no es solamente un cuerpo de conceptos. El ámbito teórico involucra también epistemología, ontología, lógicas de conocimiento, ¿sí? Y conceptos, desde luego. Y el referente empírico. Entonces, ese juego que yo pongo, que yo ubico, no es que primero haces esto y después haces esto, sino estás en ese, más que el ir y venir hermenéutico, que era de la empiria a la teoría, aquí es el juego también de la subjetividad, ¿no? O sea, cómo está el sujeto nadando, navegando en esa relación, ¿no? Y una idea que tenemos es que, bueno, el sujeto que tiene una cierta lógica y todos estos principios generales, cuando empieza a trabajar, a plantear sus cuestiones y acercarse de un referente empírico, sufre algunas influencias de este referente que se cortina, aparece, se muestra, y bueno, cambia sus preguntas, cambia sus posiciones, y al cambiar sus posiciones, cambia su mirada, y ahí todo el tiempo hay que manejar con estas cuestiones y demarcar el tiempo, la cuestión temporal de la investigación. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, ese es uno de los juegos peligrosos, ¿no? Porque por una parte lo hacemos aunque no nos demos cuenta. Cuando lo hacemos y nos estamos percatando, ¿sí? Tenemos alguna precaución adicional, ¿no? O sea, yo sé que puedo cambiar. Por ejemplo, si yo quiero ir a una biblioteca y se cerró por la pandemia y no tiene, supongamos que no tiene todos sus documentos digitalizados, por ejemplo, los que hacen historia, ¿no? No tienen todo digitalizado. Entonces, ¿qué hago? Puede que cambie mi pregunta, puede que cambie la temporalidad de mi referente empírico, puede que cambie incluso la herramienta teórica o las herramientas teóricas que yo pueda usar, ¿no? O sea, pueden cambiar muchas cosas. Es parte de la contingencia de la investigación, ¿no? Bueno, pero por otro lado, hay elementos que están enmarcando la investigación. No está uno haciendo la investigación como decían antes, en su torre de marfil. Hay condiciones institucionales, hay condiciones del propio referente empírico, ¿sí? Hay condiciones personales, ¿no? También te enfermas, no te enfermas, o sea, hay muchas cosas que pueden pasar. Tu director de tesis, ¿no? Imagínate, a tu director de tesis le da COVID, ¿qué haces? Bueno, pues tienes que esperar o puedes hacer otras cosas mientras, ¿no? Todo eso está jugándose en la investigación. Entonces, es como una tensión entre las condiciones que son más o menos inamovibles y las condiciones más flexibles con las que uno tiene que jugar, ¿no? Esa es la flexibilidad del asunto, ¿no? Pero eso dentro de la vigilancia, epistemología, no vas a hacer cualquier cosa. Hay toda una crítica muy fuerte, no solamente en el campo nuestro de la hermenéutica o de los estudios cualitativos, también las ciencias de la ilustración, las ciencias llamadas ciencias duras, no sé en portugués cómo se llaman, pero la matemática, la física, la química, sí, duras, que también pueden, ¿sí? Que también pueden realizar prácticas no científicas, ¿no? En México le llamamos cucharear, que mueven los datos, que hacen o sea, también eso pasa. Ahora con la pandemia han salido algunos ejemplos, ¿no? O plagiar, o bueno, o sea, las prácticas científicas
inapropiadas ocurren en cualquier paradigma, no solamente, ¿sí? Nos van a acusar a nosotros de que por recurrir a diferentes aportes teóricos a diferentes disciplinas, somos eclécticos y eso es inapropiado. No es inapropiado en la medida en que tengas ciertos criterios. Ahí es donde yo utilizaría la palabra criterios, ¿no? Consideraciones, criterios, ¿sí? Que no es una normatividad, no está en términos de normatividad, ¿sí? Está en términos de posibilidad de argumentar a favor de ellos, ¿no? Es decir, tú estás haciendo investigación, tienes tu referente empírico, lo vas perfilando, vas moviendo, quitando, hasta que vas definiendo y dices, de aquí ya no me muevo. Esto lo puedo trabajar bien, esto ya lo tengo, ya hice mi recolección de información, qué sé yo, aquí lo dejo. Las preguntas, bueno, ya vi que no podía hacer esta pregunta, pero esta otra sí, sí la voy a poder responder, etcétera, ¿no? Y mi arsenal teórico, ¿sí? Entonces, ahí vas jugando con eso. Ya con eso, entonces, puedes documentar, no sé cómo se diga en portugués, pero dar evidencia y argumentar. Es decir, elaborar un arsenal de argumentos para mostrar el tipo de lógica que estás usando, ¿no? De conceptos y de lógicas y de posicionamientos, ¿no? Entonces, no es que tú tengas que hablar de Heidegger y de Hegel, no, no, pero con ese arsenal que tú tienes de posicionamientos ontológicos, epistemológicos, políticos incluso, ¿sí? Tú buscas la consistencia en el terreno del procedimiento, qué técnicas usas, cómo las usas, ¿no? Si tú usas las estadísticas como un dato duro o si la usas como condición de la emergencia de, como condición de significación de, ¿no? O sea, cómo usas, cómo articulas ese pedazo de realidad en el proceso que tú estás analizando. Entonces, por eso decía yo, puedes documentar, puedes dar las evidencias, pero también debes argumentar, y ahí es donde a veces diferimos de la idea de descripción que aparece en algunas etnografías o en algunos estudios cualitativos. O sea, es algo más que describir. Describir. Eso decía, llamo la idea de evidenciar las creencias, convicciones, premisas, ideas anteriores con las cuales el investigador construye, incluso mira el referente empírico, recorta, Sí. hace los abordajes, elige un teórico u otro. Entonces, ¿bajo qué creencias, bajo qué premisas, bajo qué ideas, qué convicciones tiene que lo hace que elija este y no otro, o empiece por acá y no por allá? Entonces, evidenciar estas ideas nos da un poco de aproximación de esas posiciones del sujeto. Sí, pero eso es no solamente cuando estás planteando el problema, sino cuando ya tú escribes el producto de tu investigación, ¿no? Claro, claro. Eso es fundamental, que aparezca que lo que tú produjiste tiene un sustento. No es solamente tu creencia, ¿no? Sino tiene un sustento. Es decir, yo puedo decir, es que los organismos internacionales o las agencias internacionales produjeron un concepto de calidad que está nada más ligado a la economía, ¿sí? A la productividad. Bueno, sí, tengo esa creencia, lo leí en el periódico, qué sé yo, pero una cosa es que yo tenga esa creencia, otra cosa es que yo vaya, busque los documentos, busque, ¿sí? Y entonces diga, aquí el Banco Mundial dijo tal cosa, la UNESCO dijo tal otra, ¿sí? En este contexto, el Banco Mundial logró hegemonizar, ¿no? Logró en un momento dado imponer
y convencer de que su noción de calidad era la más apropiada, ¿no? Más Y de ahí claro, salió. claro. Entonces, sí tengo la creencia, porque uno tiene conocimiento así general, porque lees periódicos, porque has leído otras investigaciones. Sí, porque ha leído, porque ha estudiado, Exacto. porque ha investigado, Exacto. porque Sí. construyó todo esto. Claro. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, sí, yo tengo esta intuición, que ahí en la hermenéutica sí se entiende, ¿no? Como intuiciones previas, presupuestos. Claro. Pero ya cuando produces el conocimiento, si estás documentando o evidenciando, dando la evidencia de que eso fue de esa forma, así fue, así lo puedes entender con esa información. Si sale otra información, a lo mejor Claro. se tiene que cambiar, pero mientras tú con esa información eres sólido para argumentar esa interpretación que tú hagas del proceso, ¿no? Había otra cosa que me interesaba mencionar aquí, pero... Entonces, así es como van saliendo, no solamente algunas maneras de pensar la investigación desde el análisis político de discurso, ¿no? Sino viendo también el concepto de hegemonía, por ejemplo, el concepto de subjetivación, son conceptos claros, el concepto de discurso, ¿no? El discurso que no se opone a la práctica, ni se opone a la realidad. La noción de discurso es fundamental en este campo y no confundirla con la idea de enunciado solamente o de fantasía o de demagogia, porque pues yo digo hago análisis político y de discurso y algunas personas piensan que nada más analizo los discursos de los políticos. No, Pues no, es lo político de cualquier discurso, de un discurso estético, de un discurso comunitario, de un discurso religioso, de cualquier discurso, en la medida en que yo entienda discurso como una práctica significante. Así es como yo entiendo discurso, ¿no? Como la acción de conferir significación a cualquier objeto, al que uno elija, ¿no? Sí, y el Ahora, sujeto cuando actúa, cuando practica lo que sea, lo hace porque pone en movimiento significados y sentidos. Por eso se dirige a quien o come eso y no aquello, vive así y no, porque atribuye significados. Entonces, por eso. esa atribución se hace colectiva, Claro. ¿verdad? No es nada más de un individuo. O sea, uno voltea y hace una mirada y el otro ya sabe que te estás riendo, que te estás burlando, que estás acordando, que te dio temor. Hay veces que el discurso no tiene que, la significación no tiene que pasar por las palabras, ¿sí? Pero antes de que esa mirada signifique algo, si hubo palabras y si hubo significación compartida. Claro, o sea, claro. La mirada per se no es significante a menos que se inscriba dentro de una comunidad, ¿no? O sea, si en este momento que estamos en un seminario, yo digo hegemonía, estamos hablando de hegemonía en el marco del post-marxismo. Estamos hablando, y el post-marxismo involucra tanto al marxismo como a la crítica del marxismo, ¿no? No es hegemonía en cualquier sentido, vaya, no es hegemonía como lo dice el periodista o la señora que me vende las papas, ¿no? ¿sí? Estamos en un contexto, en una conjuntura. Exacto. Y ahí todo esto. Es una contingencia, la idea de contingencia en esto. Sí, entonces, bueno, hay una serie de características. En la medida en que el análisis político de discurso no es una teoría ni es un método, sino es una articulación de herramientas que se juegan de una manera o de otra, ¿no? Es importante ver qué estrategias nos permiten recuperar información y analizarla cuando elegimos un referente empírico, ¿verdad?
Por una parte, el referente debe tener un corpus, o sea, uno va seleccionando aquello que quiere analizar y las condiciones, ¿sí?, que permiten que eso ocurriera, ¿no? Es las condiciones de producción, las condiciones en que emerge, ¿sí? Un poco para hacer el vínculo con Miriam Southwell, ¿no? Claro, claro. Las condiciones que permiten. Ahora, esto uno lo puede ver analizando documentos, analizando monumentos, analizando películas, analizando entrevistas, analizando acciones con un video que uno graba el video y luego observas qué hizo la gente, ¿no? Porque hay veces que la gente no necesita hablar para significar cosas. Claro. Y hay veces que una misma acción es una práctica distinta. Eso también es importante, ¿no? O sea, lo que interesa es ver qué significa esa acción y entonces ya podemos hablar de una práctica, o una praxis, si se quiere, ¿no? Sí. Sí, bueno, porque yo puedo hablar, si yo hablara portugués, si yo supiera hablar portugués y estuviera dando mi charla en español, esa misma acción de hablar en uno o en el otro idioma tendría una significación, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir distinto, claro, es que esa misma acción sería una praxis diferente en un caso o en el otro. Aunque yo emitiera sonidos, bla, 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 en un seminario, la praxis sería diferente si yo supiera hablar portugués, ¿no? Sí. Incluso porque hay polisemias, hay equívocos, hay palabras, bueno, hay de todo. Gente, nos acercamos del tiempo, son las 3:00 e pico. Pergunto para vocês, pessoal do grupo, questões, perguntas, alguma observação, porque, claro que eu fiquei tentando capitanear as questões que a gente vem pautando dentro do seminário, dentro da disciplina, aquilo que tem sido objeto de mais discussão, mas, por favor, fiquem à vontade. Alguém que tem alguma questão, levanta a mão, sinaliza aí. Aí fica um silêncio, vocês vão me deixar com vergonha. Sempre passa isso. No hay nada en el chat, tampoco. Porque chat no podrían escribir si quieren, pero claro. Bueno. Eu fiquei pensando nessa questão da disputa hegemônica pelo conceito da qualidade na educação, né? E que vai aqui milhares, né, de significados, de significantes, de questões plausíveis e viáveis existem nessa, como tu disseste, de os diferentes linhas de pensamento usarem o mesmo conceito como se fosse a mesma coisa, sendo e não sendo a mesma coisa, né? Valesca, Rosa, para saber, la Valesca tiene un objeto de tesis que es la representación de suceso de alumnos, de personas jóvenes y adultos en la escuela. Al trabajar con personas jóvenes y adultos que están se escolarizando, que tienen la idea de que, bueno, buscan la escolarización como forma de ascensión, de movilidad social, de suceso. Y ahí lo que tengo planteado a ella es, bueno, tenemos que trabajar con esta idea de suceso, no solo por el concepto de que es una persona bien sucedida y que, sino que prácticas de movilidad social y qué representaciones tienen esta gente, los que todavía están en la escuela y los que salieron de la escuela hace 10 años. ¿Qué hicieron con sus vidas? ¿Qué pasó con ellas? ¿Y qué? Entonces, por eso. Bueno, es muy interesante. Suceso es en español es éxito, tener éxito. Se parece más a la palabra en inglés. Sí, éxito sería lo más apropiado. ¿No? Sí es triunfar, como triunfar, ¿no?
Es una cosa muy interesante en la medida en que la escolaridad, la escuela, la educación escolar, desde hace mucho tiempo, el pensamiento ilustrado la estableció de esa manera, es como un sinónimo de tener movilidad social, precisamente, ¿no? Y en muchos casos se logra. Además, no hay que, o sea, no hay que desbancar esa idea. También en muchos casos no se logra. Entonces, lo interesante aquí, desde el punto de vista del análisis político de discurso, es, por una parte, si vas a trabajar con la gente, con cuánta gente, ¿no? Si vas a trabajar con entrevistas o si vas a trabajar con literatura o si vas a trabajar, con qué vas a trabajar, ¿no? ¿Con qué te interesa trabajar? Bueno, con adultos que ya salieron, que ya tuvieron triunfos o no los tuvieron, y con jóvenes que todavía están en eso. Es interesante entender qué ellos significan por tener éxito o por lograr, por tener triunfos, ¿no? Por tener suceso. Porque para algunos el suceso puede ser tener dinero o tener empleo, ¿sí? Para otros puede ser ser felices, independientemente de tener empleo o no tener empleo. Y aquí es donde viene lo interesante, porque habrá gente que te diga, pues mi primo tiene más, mi hermano, mi primo tiene más dinero que yo, pero no ha triunfado, porque él logró el dinero a costa de humillarse o a costa de vender su cuerpo, por decir algo, ¿no? Entonces yo tengo éxito porque yo tengo un empleo digno, porque a mí me respetan y tal. Entonces tengo logros, he triunfado, ¿no? Tengo suceso. Entonces ahí es donde hay que ver cómo la gente entiende qué es el suceso. ¿Sí? Y la idea, una idea que planteamos es dislocar la idea del éxito para la idea de qué te hace feliz. ¿Qué cosas te hace feliz? La felicidad, la construcción de una especie de felicidad después de la escuela o por la escolarización. Si es tener dinero, ser bien sucedido, o saber leer, o ¿qué te hace feliz en esto? ¿Qué te hace feliz? Y también jugar con la intersubjetividad, ¿no? Las personas que han tenido un curso por la escuela son felices o han tenido éxito. O sea, es no solamente, me parece que mucho de la comprensión del sí mismo está relacionada con la imagen que los otros tienen de uno mismo y de ellos con respecto a la escuela, ¿no? Algunas personas que han pasado por la escuela siguen siendo igual de miserables. No han tenido éxito, porque ni han tenido movilidad social, ¿sí? Bueno, conozco personas que tienen posgrados y que tienen un trabajo bastante, pues, pobre, digamos, ¿no? Entonces, esa socialización también es importante. No es todo lo que se refiere a una persona, sino a la persona y lo que conoce de otras personas. Ustedes estaban planteando que es dos momentos, unos que están todavía estudiando y qué es lo que creen que va a pasar, y otros que ya estudiaron antes y que están viendo qué les pasó. ¿Así sería? Sí, sí, la idea inicial sería esta por una comparación entre los que están todavía en la escuela, que son más jóvenes y que tienen una idea, una imaginación, una fantasía, un deseo, que sea. Y aquellos que están en la vida y, bueno, miran hacia atrás, hacia el pasado. ¿Y qué pueden decirnos sobre qué importancia tuvo la escuela en la construcción de sus trayectorias y la construcción de su éxito o felicidad, que sea? Sí, sí, sí. Ahora, una cosa es, pues, recuperar, transcribir esas entrevistas. ¿Va a ser entrevista o va a ser encuesta? ¿Cómo es? Entrevista, y la idea sí, una charla larga para escuchar a la gente,
Una a cuestión que profundidad. nosotros tenemos una dificultad con las entrevistas y tenemos elegido más las entrevistas como en las historias de vida, que son entrevistas muy, muy, muy abiertas, muy, muy, Sí, muy abiertas, sí, para no correr el riesgo de imponer al entrevistado las ideas del entrevistador, transferir para él tu problema, tus cuestiones de pesquisa o de investigación. Así cuando se trabaja con esta idea de la historia de vida, bueno, se pone un tema y se abre y se deja. Entonces esta sería la idea. sí, es la entrevista totalmente abierta, sí, o pregunta generadora, estilo Claro, Paulo Freire también. claro, por ahí. Sí, también hemos trabajado con eso, una estudiante mía trabajó con eso, con una pregunta generadora de gente que se había metido a los movimientos populares. Ajá. Entonces, ¿por qué entraste al movimiento popular? Esa era la pregunta, ¿no? De ahí ya venía toda una, es muy interesante también esa forma de trabajar. Ahora, esa forma de trabajar tiene su dificultad en el procesamiento. Ajá. Es fascinante, pero es complicada. Nada más Claro. digo eso, porque es muy complicado el ir armando de mucha gente las historias de vida con sus puntos nodales. Claro. Bueno, punto nodal es como un centro en el que se agrupan las significaciones de la historia de vida. Sí. A veces el Atlas T ayuda, pero el Atlas T no, pero el Atlas T no puede resolver, de ninguna manera va a poder resolver lo que es un punto nodal y la circulación significante que ocurre en una historia de vida. Sí, lo más usual es la categorización y en este caso se huye de la categorización. No son categorías, sino puntos, ideas alrededor de las cuales la charla acontece más fuerte. Pero en esa bueno, puedes Renata, llamarle, a lo mejor alguien le llama categorización. No, aquí. Alguien le llama puntos nodales, ¿no? Sí, Dos estudiantes mías trabajaron así con puntos nodales. Ajá. Es donde se entrecruza la significación con mucha fuerza, ¿no? Claro. En el caso de la educación popular, se cruzaba con mucha fuerza en la familia, en los movimientos de Latinoamérica, en la religión. En la escuela poco pero ajá, porque ella no estaba estudiando en la escuela, otro tema, estaba estudiando otra cosa, claro, ¿no? Pero es interesante, pero sí requiere de un trabajo creativo muy, muy fuerte y a la vez con mucha, a ver, ¿cuál sería la palabra? Con mucha orientación de lo que estás buscando. O sea, no es que impongas lo que tú quieres sobre las entrevistas, pero que tengas mucha fineza en lo que tú vas a buscar, porque si no te puede salir un trabajo totalmente disparado y disperso. Pierdes el control sobre... Exacto, es muy fácil perder el control. Claro. Renata no sé tiene una pregunta. Sí, ok. A ver. Na verdade, Renata. Obrigada, Marcos. Primeiro, na verdade, não é nenhuma pergunta, é agradecer imensamente assim, a Rosa, né, pelas reflexões, logicamente, o Marcos, né, também fazendo aí essa costura, mas a Alice já colocou ali no chat, eu concordo totalmente, fiquei capturada assim, pela tua fala, Rosa, e pensando, na verdade, não é uma pergunta, mas acabou... com o que tu falava, né, sobre a questão da Valesca, o Marcos foi trazendo algumas coisas que foram me trazendo outras, e evidentemente desde o meu lugar, né, desde o que eu estou estudando, né, que acaba trazendo aí, evidentemente, essa costura com o tema da hegemonia social, né, que tu traz aqui, e que há 2 textos atrás ali do Laclau, o Marcos enfatizou, então, assim, para contextualizar um pouquinho, né? Eu queria ver o que tu
pensa, assim, Rosa, porque o Marcos acabou de falar uma frase que é um pouco, eu diria que é o mote do que eu estou estudando, quando ele diz que, quando ele pergunta, né, a partir do que tu traz também, qual é a importância da escola, né, no destino do sujeito. Quando tu fala, Rosa, em qual é a importância, né, de se pensar da escola no êxito, né, no sucesso, né, tudo a partir do que a Valesca foi trazendo ali, né? E eu penso justamente, tenho pensado e estudado sobre justamente que a própria escola, na verdade, ela vem produzindo a exclusão, né, como a gente vê, por meio justamente da patologização e da medicalização da educação. Porque na medida que a escola vem produzindo, por meio da queixa escolar, né, a educação, então, o número, o aumento da queixa escolar e das avaliações, né, dos alunos que se diferenciam, e aí por isso que eu volto na hegemonia, o aluno que é diferente, né, que tem comportamentos diferentes, que desvia daquilo que se espera, independentemente do motivo, né, porque daí cada um vai ter a sua singularidade. Ele rapidamente ele é transferido para uma compreensão, né, transferido no sentido de ele é compreendido desde um modelo médico, biológico, e deixa de ser um problema da escola, e ele passa a ser resultado de um problema médico, né? Logo, ele já tem um destino traçado, né, muito provavelmente de uma patologização e a medicalização que vai derivar para o social como um sujeito possivelmente de pouco ou nenhum êxito, né? Então, assim, eu estou tentando só costurar um pouco, né? Porque nós temos, infelizmente, um sem fim de estudos sobre isso. E não se trata de demonizar nem a escola, nem os professores, porque eles encaminham nesse sem fim. Se trata de identificar que os professores e a escola não têm conhecimento, em sua maioria, sobre o que estão fazendo de fato, quando simplesmente encaminham para o posto de saúde, encaminham para o serviço escola e pedem uma avaliação psicológica, né? Enfim, era um pouco isso que junta com hegemonia social, com a questão do sucesso e do êxito. Queria ver um pouco como, né, tem andado, né, esse tema por aí, o que daria para ver. Falei, nossa, é muita coisa. Obrigada. Bueno, me parece que sí voy a necesitar el apoyo de la traducción, porque entiendo en términos generales la problemática, no me queda muy claro en dónde puedo entrar yo a decir algo. Eso es lo que no me queda claro. Renata. Bueno, a mí me pareció que para Renata planteaba la cuestión de cómo la medicalización de los niños en la escuela contribuye para su exclusión y entiende ¿Para que su qué? una fuerza muy grande es el desconocimiento por parte de los maestros y de profesores de la escuela sobre cuestiones de salud psicológica, así que por desconocer encaminan, envían los niños para servicios de salud o puestos y con eso contribuyen para, me parece esto, Renata, ¿y ahí? Eso sí lo entendí. Sí, pero la pregunta o la cuestión, la vinculación con Renata. Isso, e que isso, imediatamente, na medida em que a criança já tem diagnóstico de que ela não tem, né, que ela tem um problema escolar, que a gente chama aqui de queixa escolar, essa criança já chega na sociedade quando adulta, criança ou adolescente, um estigma natural e uma tendência de pouco ou nenhum êxito na vida adulta. Êxito, sucesso, né, na vida adulta. Então, era no sentido de poder conhecer da tua realidade, enfim, né, o que se existe essa frequência. Tem um filme, um
um documentário recente, 2017, 18, Take Your Pills. Ele recomendo a todos. É bem realista, né, por ser documentário, evidentemente, mas ele traz essa necessidade do sucesso violentamente. Ele parte do TDAH, parte dos Estados Unidos, evidentemente, mas que isso já, ele traz uma questão já desde a infância, né, dessa necessidade, então, de se ter a cura, né, y no poder ser singular, de ser hegemónico. Quizá la cuestión sea la construcción social y política de inclusión o éxito asociada a un diagnóstico, una patología. Y bueno, y la cuestión es por qué las personas con diagnóstico no pueden tener éxito, que sí, que no. Bueno, ahí sí, ya, creo que ya voy entendiendo, pero hay dos componentes muy importantes. Uno es el de la denuncia, ¿no? Y otro es el de la investigación. O sea, una investigación que sirva para dar voz a, ¿no? No es cualquier investigación. O sea, si uno quiere hacer, por una parte, digamos, un aporte que sirva, hay que hacer cierto tipo de investigación. Yo últimamente he estado muy insistente con mis estudiantes y con la gente de mi grupo en que está bien hacer la denuncia y que muchas veces las investigaciones de posgrado hacen denuncia de las injusticias indígenas, a los indígenas mexicanos, ¿no? O a las minorías, o a las mujeres, o a los niños, o sea, a todas las personas que han sido oprimidas. Pero me parece también que es muy importante investigar a aquellos que han logrado ir más allá de la discriminación. Entonces, por ejemplo, a los profesores, en México hay muchas políticas de formación de profesores, pero tienen una condición, especialmente en las áreas rurales, condiciones muy pobres. Sin embargo, y bueno, mucha investigación va y dice, no, los profesores rurales tienen unas pésimas condiciones, por eso fracasan. Sin embargo, hay profesores rurales que a pesar de las condiciones muy pobres, sacan adelante las escuelas. Entonces, yo lo que les estoy siempre recomendando es busquen investigar los casos en que a pesar del Estado, a pesar de las malas políticas, a pesar del sindicato que es corrupto o lo que sea, la gente logra salir adelante. Esto no es un triunfalismo barato. Bueno, no sé si eso quiere decir algo en portugués. No es una forma ingenua, optimista. Es una forma de decir que no estamos determinados. Y en el caso de las personas que son discriminadas por una diferencia sexual, ¿sí? Los niños que son discriminados por una diferencia física, o por una diferencia cultural, que también son discriminados a veces por diferencias culturales, ¿sí? Esos, ¿cómo lograron salir adelante? Esa es una forma de, al sujeto que estás investigando, le estás dando poder, pero además también estás mostrando que no son ni inútiles, ni discapacitados, ni pobrecitos, están determinados por una situación. Eso a mí, en los últimos 2 años, me parece que es importante. O sea, por una parte, si está bien denunciar las irregularidades a las que son sometidos, pero también mostrar que son capaces de hacer más de lo que la gente piensa, ¿no? Y esa manera en algunos casos ha empoderado a ciertas minorías que son discriminadas, ¿no? No es una fórmula mágica, pero al sujeto o sea, a los profesores que investigaste y les dijiste, oye, ¿no? O sea, han trabajado más con profesores, pero también con indígenas, con
con gente de culturas indígenas, tú tenías esto, en ese caso de la que decía yo de la calidad educativa, cuando trabajaron primero con organismos internacionales, luego nacionales, luego estatales, y luego trabajaron con un proyecto de profesores indígenas. ¿Y cómo ven ustedes la calidad, no? O sea, no porque sean indígenas y les quieran imponer una idea de calidad, ustedes van a tenerla que reproducir como si fueran gente determinada por, ¿no? Sino a ver qué es lo que ustedes hicieron. Y eso fue muy interesante porque también fue darles la palabra, pero no solo en el sentido de la denuncia de que, ay, ¿cómo les hacen? Sino en el sentido de miren lo que han hecho, ¿no? A pesar de, ellos han logrado hacer como organización docente tal y tal y tal cosa. Y de esa manera sí he tenido algunos grupos, bueno, de la educación popular es también un ejemplo, ¿no? Como a pesar de una ausencia de la política estatal para cierto tipo de personas, estas personas se organizaron y sacaron elementos o herramientas para su propio proyecto de donde pudieron, ¿no? Entonces, lo interesante para mí es mostrar cómo la gente tiene fuerza cuando se organiza, ¿sí? Eso para mí es muy importante. No sé, Renata, si eso está relacionado con lo que tú comentas, ¿no? Pero en mí despertó esa idea que también vengo acariciando de los 3 últimos años para acá. Bueno, muchísimas gracias por las contribuciones. Quería, dar buenas tardes a todos y agradecer otra vez a Rosa. Decir que fue una ocasión para mí genial estar contigo, con vos, escucharte y platicar sobre estas cuestiones. Y que volveremos a charlar y quizá empezar algún proyecto, hacer algo juntos y escucharte otras veces y lo que sea. Pues muchas gracias por la invitación. Por ahí creo que tengo un capítulo de un libro que lo publicaron en portugués, así es que a lo mejor luego te lo mando a ti porque tengo que encontrarlo, a lo mejor les interesa. Y lamento mucho no saber hablar portugués porque, bueno, habría sido mucho más rica la comunicación entre todos, pero espero que hayan podido, pues, captar algo de lo que yo con mucho gusto he estado compartiendo con ustedes. Ha sido un gusto. Y seguramente ahora que conozcan o que trabajen con Alice Casimiro, también van a tener una experiencia muy interesante, pues bueno, con Miriam, con Alice. Y son distintas miradas, pero todas convergentes. Claro, y con Daniel Saúl, si les interesa, yo con todo gusto les paso el contacto, porque también es una persona muy interesante, muy generoso y muy dispuesto. Bueno, pues ha sido un gusto. Generosa sos vos, que dispensaste tu tiempo, tu atención para nosotros. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Un gusto muy fuerte. Hasta luego, entonces. Hasta luego, pessoal. Semana que vem com a Alice. Beijo.